saluda el licenciado Jorge Salazar Villanueva. Esto es Derecho en Corto. Hoy contamos con la participación destacada del doctor Santiago Nieto Castillo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra UNAM, profesor de las divisiones de estudio de posgrado de la Universidad Panamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado como ponente en múltiples congresos a nivel nacional e internacional, autor de diversas obras en materia electoral, en materia de derecho constitucional, de teoría del derecho, y en enciclopedias y diccionarios ha participado dentro de su área, que es el derecho electoral. Ha ocupado diversos cargos públicos en el Instituto Federal Electoral, dentro del Poder Judicial Federal y obviamente en la FEPADE. Es una figura pública. Agradezco mucho, doctor, que esté con nosotros en Derecho en Corto. Asimismo, contamos con la participación destacada del maestro en Derecho, Julio César Bonilla Gutiérrez. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con especialización en Derecho Electoral por la misma universidad, maestro en Derecho por la misma universidad, medalla al mérito universitario Alfonso Caso 2015, ¿es correcto? Sí. Ha tenido cargos como consejero electoral propietario en el Consejo Distrital 16 del Instituto Nacional Electoral, así como asesor jurídico en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Es correcto? Mucho gusto, amigo, gracias. Pues entrando en materia, hoy analizaremos las elecciones presidenciales del 2018. Acompáñenos, por favor. Por principio de cuentas, me gustaría preguntarle, doctor, básicamente en esta nueva era digital, en esta era del conocimiento, pues obviamente se puede enterar uno de las situaciones que suceden al instante, vía internet y demás. ¿A qué voy? A los debates presidenciales. Me gustaría que le dijese a nuestro amable auditorio cuál realmente es el fundamento jurídico, de dónde deviene toda esta cuestión de los debates presidenciales. Bueno, es un tema que históricamente fue incorporado en el plano jurídico en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a partir de una reforma en 1994. En 1994 tuvimos un proceso electoral muy complejo, yo creo que similar a este que estamos viviendo hoy en día, en el cual llegó a votar el 74% de la población y donde tuvimos el primer debate presidencial. Es un debate en donde a través, básicamente en ese momento, radio y televisión, se difundió en todo el país la posición de los tres candidatos más importantes a la presidencia de la República en ese momento. A partir de las sucesivas reformas, con la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el año 2014, se estableció que durante las campañas electorales habría, es decir, no se prevé desde la perspectiva jurídica ni en pre-campaña ni en intercampaña la presencia de debates, sino que la ley señala que durante la campaña electoral, en el caso del presidente de la República son 90 días, que se desarrollan antes de la jornada electoral y en los 3 días de veda. En caso de la elección intermedia solamente hay 60 días de campañas electorales y en ese plazo podrán desarrollarse hasta 3 debates presidenciales como los que hemos tenido. El segundo debate fue el 20 de mayo y estamos en espera que en la ciudad de Mérida el 12 de junio se presente el tercer debate entre los candidatos a la presidencia de la República. El Tribunal Electoral emitió una sentencia, que es una sentencia importante, en donde señala que en intercampañas pudiera haber debates entre los candidatos a la presidencia de la República, no organizados por el Instituto Nacional Electoral, sino por los medios de comunicación. Incluso se plantea que a partir de redes sociales se pudiera generar este tipo de debates. En el año 2012 hubo un experimento al respecto en redes sociales. Esa sentencia del Tribunal Electoral no tuvo ningún impacto en la práctica porque los candidatos no se pusieron de acuerdo para generar un debate ante los medios de comunicación en la intercampaña. Desde mi punto de vista, la sentencia no es correcta porque
Primero porque la ley se expresa que los debates tienen que ser en la campaña electoral, y segundo porque en la intercampaña no puede haber promoción de las plataformas electorales, no se puede solicitar el voto por un candidato y por tanto un debate no tendría sentido generarlo si los candidatos no van a poder pedir el voto y si los candidatos no van a poder exponer cuáles son sus propuestas, su plataforma electoral en caso de llegar a convertirse en gobierno. Por tanto, me parece que la decisión se incorpora en el diseño teórico que se ha llamado garantismo espurio, y lo importante es que ya tuvimos 2 debates y tendremos uno próximo el día 12 de junio que de alguna forma determinan el voto de los indecisos. Ok, muchísimas gracias. Ahora bien, me gustaría formularle una interrogante al maestro Julio con relación a un tema que, bueno, por demás es sabido, la presión que existe respecto del sufragio a través de amenazas hacia el electorado. No sé, me gustaría tocar ese tema. A ver, sin duda un tema sensible. Primero es un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Especialmente con mi maestro, el doctor Santiago Nieto. A ver, es un tema que tratamos de manera muy seria y decidida estando en la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Desafortunadamente es una práctica irregular y contra el sistema normativo en México, la de la compra y coacción del voto, el uso indebido de programas sociales. Hay una serie de antecedentes que marcan desafortunadamente una pauta que contraviene de manera decidida pues la base normativa del sistema electoral en nuestro país. Hay elecciones como la del Estado de México, como la de Coahuila y por supuesto las de Veracruz que recientemente acaban de pasar, y son elecciones que fueron marcadas en gran medida por la intervención indebida no solamente de los gobiernos estatales sino también municipales, intentando por supuesto violentar el sufragio libre de los ciudadanos en este país, ¿no? Hay ya una serie de antecedentes en la FEPAD, en el Instituto Nacional Electoral, en el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que desafortunadamente incluso han llegado a anular elecciones por el indebido o la indebida intromisión del poder público en el desarrollo normal y legal de las elecciones. Y es un tema muy delicado que tenemos que considerar para este proceso que aún no ha concluido. Estamos a 33 días de que concluya el proceso, bueno, antes del desarrollo de la jornada electoral, y que especialmente tenemos que verificar qué sucede tanto por el gobierno federal como los gobiernos locales y municipales, y por supuesto por grupos ajenos al interés estrictamente electoral. Compra y coacción del voto es un problema muy serio en nuestro país, y el uso indebido de programas sociales también. Hay que prevenirlos y también hay que sancionarlos. Okay. Ahora bien, al respecto, derivado de lo que acaba de comentar el maestro, ¿realmente las sentencias del tribunal son adecuadas, son consortes con la necesidad del electorado? A ver, ¿O existen lagunas todavía? Yo creo que el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional. Es decir, tiene la facultad de inaplicar normas como son contrarias a la Constitución, y como Tribunal Constitucional tiene bajo su competencia la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía y también materializar el texto constitucional, es decir, dar sentido a las palabras que forman parte del texto constitucional en la materia electoral. Creo que hay 2 principios en la Constitución, que son los principios básicos en el artículo 134, que son el principio de imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos, y por otro lado la idea de equidad en la contienda electoral. Y esto incluye varias reglas que se encuentran tanto a nivel constitucional como a nivel de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos, la Ley en materia de delitos electorales. El punto central es que esos principios constitucionales de imparcialidad y de equidad se van fortaleciendo cada vez que viene una sentencia que es acorde con esos principios.
Y lo que desafortunadamente hemos visto en el Tribunal Electoral ha sido que hay una serie de sentencias dictadas por una mayoría de magistrados del Tribunal Electoral que no corresponden a una visión que permita la aplicación de los principios constitucionales. Creo que hay muchos casos, la tarjeta rosa, por ejemplo, se valida en una sentencia del Tribunal Electoral a pesar de existir una disposición expresa en el artículo 209, párrafo 5 de la LEGIPE, que señala que queda estrictamente prohibido a los partidos políticos dar cualquier tipo de propaganda electoral en donde se haga una promesa mediata o inmediata, directa o indirecta en futuro de la especie. Aquí hablamos de condicionamiento de programas sociales también. En una primera etapa fue plataformas, digamos, fue un tema de propaganda electoral y después ya se convierte, ya cuando esta tarjeta se materializó en Coahuila, en el Estado de México, hoy es un tema de condicionamiento de programas sociales. Una sentencia similar sería Cancha Pareja o la sentencia de programas sociales. Fueron dos acuerdos del Instituto Nacional Electoral que tenían que ver además con toda la serie de acuerdos previos, con la historia del Instituto Federal Electoral y del INE, con las jurisprudencias del Tribunal Electoral, que impedían, por ejemplo, que se movieran los padrones de beneficiarios, que impedían, por ejemplo, que se movieran las políticas de operación ya cuando se estaba en campaña electoral, o que, por ejemplo, planteaban que todos los programas sociales deberían ser absolutamente transparentes. El Tribunal Electoral, bajo un argumento de que no había ley reglamentaria, el artículo 134 constitucional, termina por revocar los acuerdos del INE, diciendo que el INE no tiene competencia legislativa. El problema con esta sentencia del Tribunal Electoral es que subvierte el principio constitucional. Tenemos dos principios constitucionales y bajo el argumento que no hay ley secundaria terminan por no aplicarse, y lo cual es incoherente en términos del diseño constitucional. Y el segundo tema es que lo hacen descansar en que ni en 2007 ni en 2014 el Congreso legisló la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, cuando en realidad esa ley se refiere a un párrafo, al párrafo octavo que habla sobre comunicación social y no al párrafo séptimo que es el que habla sobre programas sociales. Es decir, las sentencias, podemos hablar de la del Bronco, son casos de garantismo espurio o de sentencias contra ley. Ok, bueno, muchísimas gracias. Ahora bien, por último me gustaría de una forma breve, sucinta, tocar el tema de redes sociales y el impacto en las elecciones. Es un tema a debate, sin duda. El mundo en el que vivimos se ha transformado. La realidad virtual invade sin duda nuestra realidad simbólica y pasamos de una etapa en la que los sucesos que vivíamos materialmente y la discusión en mesas de café con nuestros amigos, con nuestros familiares, se volcaron hacia las redes sociales, invadiendo un mundo totalmente virtual en el que, desde mi particular punto de vista, las relaciones verticales de poder se fueron desdibujando. Hechos muy recientes como el tweet o el retweet de Ricardo Alemán, que llamaba prácticamente a cometer un ilícito grave contra un candidato a la República, tuvo un impacto en redes sociales de una dimensión inédita, que provocaron su remoción y su despido de los lugares en donde estaba trabajando. Retweets que pudieron llegar hasta los 10,000 solicitudes a través de esta plataforma exchange.org, que llegaron hasta 50,000 solicitudes para solicitar su remoción y despido, ¿no? Creo que la forma de utilizar hoy el Internet sirve sin duda para hacer un exégesis de los textos de Foucault, de Sartre, de Vargas Llosa, por supuesto de Santiago Nieto, pero también sirven para sofisticar y cuestionar los hechos que materialmente se están generando en un espacio tan controvertido como son las campañas electorales de nuestro país, y en donde los jóvenes hoy por hoy están ocupando estos medios para mandar un mensaje, no solamente a los partidos políticos, sino a las autoridades electorales y en realidad a quienes están compitiendo por el poder público en México, un poco expresando cuál es su sentir y cuál es su inconformidad relacionada con temas muy específicos. Pues excelente disertación de ambos, les agradecemos mucho su intervención en Derecho en Corto y pues los coaccionamos en
en el buen sentido de la palabra, para un segundo programa, ¿les parece? Con relación a un análisis de los debates en sí, ya entrando en materia a cada uno de los dos debates que existieron hasta ahorita. Muchísimas gracias, amigo. Les agradezco mucho. Gracias.